Bien. Hola. Estamos admitiendo a la gente. Bueno, veo varias caras conocidas, otros que no, así que mejor. Hola, buenas tardes. Bien. Dado que somos muchos, pero faltan varios respecto a los que se han inscrito, vamos a esperar unos minutitos, sí, ya que son y 32, a ver si se suma alguien más para ya dar comienzo a este espacio. Desde ya vamos agradeciendo, a ver, que estén todos presentes. Esperamos unos minutitos y arrancamos con todo. Si quieren pueden ir, mientras tanto les voy dando tareas, poniéndose el nombre en el video, sí, los que estoy viendo acá, todos tienen nombre, pero por ahí si hay alguno tiene el dispositivo, Samsung Galaxy y demás, cambiarse el nombre y chequear que nos escuchen y que nos vean correctamente, ¿sí? Bien. Acá veo uno que tiene un número de teléfono, si se puede poner su nombre, por favor. Bueno, también los invitamos a activar sus cámaras, así vemos más caras, porque por ahí ver fotitos o gris, bueno, no sé, ahí Juan dirá que es el que va a estar conversando con nosotros, pero bueno, si pueden activar sus cámaras mejor. Sí, yo soy muy partidario de que nos veamos. Yo Bien. sé que ahora los más millennial protestan por eso, por su derecho a no aparecer, pero como no lo soy, pues me prefiero que estén con su cámara. Y también por motivos de seguridad es súper importante el poner el nombre, ¿no? Yo la semana pasada tuve una entrevista con 2 políticos aquí en Chile y tuvimos un hackeo porque entró gente que no se sabía quién era. Ponía eso en Samsung 8425 no sé qué y entonces eso es, hay que ir cuidándolo todos para que no nos llevemos sorpresas. Sí, de acá creo que todos tienen nombre. Hay una sola persona que me aparece con un número de teléfono. Ahí les pido a los chicos que... ahí le vamos a escribir así, ya pone su nombre. Sí, lo de vernos es cierto. Estamos cada vez más huraños, pero bueno, hay que vernos las caras también. Bien, siguen ingresando. No, me parece que el que tenía teléfono ya no lo encuentro, así que ya lo cambio. ¿Quién era? Bueno, mientras esperamos un ratito les comento y me presento, ¿sí? Y presento el espacio y ya va a ser todo el espacio propiamente CAS. Mi nombre es Alejandra Monteleone, actualmente soy la directora de la delegación Mendoza de la ACOP. La ACOP es la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Tiene distintas delegaciones, entre esas la de Mendoza. Este espacio que vamos a compartir es lo que nosotros denominamos CAS, que es Coaching Abierto a la Sociedad. Justamente lo que buscamos es poder abrir a la sociedad aquellas propuestas o recursos y potencialidades que tiene nuestra profesión, ¿sí? Entonces, hoy vamos a estar de la mano de Juan Vera, quien está Guillermo, que es el líder de esa área, lo va a presentar y demás. Pero bueno, la idea un poco es compartir desde esta mirada cuál es el alcance que tiene el coaching y en qué nos puede favorecer en la sociedad. Sabemos que hay muchos acá que también son coaches y que bueno, que es un honor poder tener este espacio para escucharlo. De hecho, con Guillermo en algún momento dijimos, bueno, solo para coaches, bueno, lo abrimos a la sociedad, bueno.
estuvimos ahí en debate y decidimos poder abrirlo a la sociedad para que alcanzara a más personas y crear un espacio de posibilidad a través de esta virtualidad que hoy nos envuelve y nos permite compartir este espacio, ¿sí? Cosas que antes por ahí no sucedían, ahora suceden, como para verlo desde otra mirada. Así que yo ahí veo que ya dejaron o alguien está admitiendo o demás. Yo voy a seguir admitiendo, pero bueno, Guille, te doy la palabra a vos, si querés empezar con la presentación y demás. Así aprovechamos todo el tiempo que nos queda en enriquecernos seguramente con las palabras de Juan. Estaba silenciada. Ahora sí. Ahí. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí, sí. Bien. Perfecto. Bueno, gracias a todos los que se están sumando. Y bueno, mi gratitud a Juan de haber aceptado esta propuesta, de conversar con nosotros. Felices de poder tenerlo con nosotros, y me voy a tener que tomar un tiempito para dar un breve currículum de Juan, para que quienes no lo conocen sepan de él, y quienes lo conocen tengan alguna otra información respecto de él. Nacido en Madrid, en España, y residente desde 1994 en Chile, con estudios universitarios en filosofía, en gestión informática, es máster en dirección de empresas, certificado en coaching ontológico en el ACP de Newfield Group en 1993-1994, junto a Rafael Echeverría y Julio Laya, practitioner en PNL de la Sociedad Chilena de Programación Neurolingüística, certificado en Dirección por Valores de la Universidad de Barcelona. En el ámbito académico ha sido profesor de habilidades directivas, liderazgo y estrategia en diversas universidades. Se desempeña en el ámbito de la consultoría desde 1989, siendo su principal cliente el gobierno de Chile. Es articulista de varias publicaciones. Les recomiendo su blog de juanveragil.com, Juan Vera, y además algunos papers de coaching organizacional, y bueno, su perla a partir de fines del año pasado, que es Articuladores de lo Posibles, que es el motivo que nos va a encontrar hoy para que conversemos acerca de su libro también. Y contarles que entre algunas de sus actividades ha sido coach de 7 ministros, 12 subsecretarios, alcaldes, intendentes, una prolífica actividad en el ámbito público como coach y como consultor, con más de 9.000 horas de coaching directivo. Así que finalmente para contarles que está llevando adelante el programa de El Poder y la Política junto a Newfield Network Global, y vamos a conversar acerca del valor, el impacto que está teniendo la política y el poder por estos tiempos. Así que hecha la presentación, Juan, dejamos la palabra en tus manos, y reiterando nuestra gratitud y reconocimiento por acompañarnos hoy. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, y yo pues considero un privilegio la posibilidad de hablar del tema que me gusta. Llevo ya varios años que siento esto de que el coaching se acerque a la política y el poder, lo siento como una causa, como ahora explicaré. Y como consecuencia de eso, pues cuando me ofrecen la opción de poder hablar sobre ello, pues más que una tarea, es como la oportunidad de servir a aquello en lo que creo profundamente, ¿no? Y Guillermo, que me viene hablando de este tema desde hace tiempo, me hablaba de eso. Quería que tuviéramos una conversación abierta
en la que después abramos el diálogo sobre la política, el poder, desde la mirada del coaching ontológico, desde la posibilidad del acompañamiento. A mí hoy me gusta más hablar de acompañamiento como un concepto más general que de solamente coaching, que es una metodología, una manera concreta de aproximación. Pero creo que el futuro que se abre en este momento para el siglo XXI tiene mucho más que ver con algo más abierto, que es cómo acompañamos a otros en los procesos conversacionales, en los procesos en los cuales se va creando sociedad y las personas, cuando son un proceso individual, pues amplían su mirada del mundo, ¿no? Y hablamos de eso, de cómo tener una conversación con alguna estructura. Finalmente también metimos este concepto que para mí es en este instante a lo que le dedico más atención, que es lo que hemos llamado, como el título del libro, articuladores de lo posible. ¿Cómo nos convertimos en articuladores en un mundo que está bastante desarticulado, en sociedades que están bastante desarticuladas? Entonces, de todo esto vamos a hablar. Y antes de entrar en ese hablar, yo creo que, y esto lo entenderán bien los que son coaches acá, de que es muy importante establecer desde dónde hablamos, desde dónde les hablo. Y eso va más allá del currículum. Yo no voy a hablar tanto del currículum, sino de qué cosas en mi vida, uniendo puntos, reflejan el momento en el que escribí el libro el año pasado, como consecuencia de una trayectoria, y hablo durante este año varias veces a la semana con grupos, porque me parece que eso permitirá ver, bueno, que no soy tampoco imparcial, que cuando uno habla parece que está hablando de la verdad, pero que es desde una experiencia concreta, ¿no? Yo ya en el libro empiezo en su introducción a hablar de que hablo desde una realidad que tiene que ver con la posibilidad de la convivencia. Y para hablar de por qué hablo de la posibilidad de la convivencia, pues cuento en el libro como en el comedor de la calle de la Gasca de Madrid, que era donde yo nací y estaba mi familia, pues cada día en la mesa de ese comedor, a la izquierda se sentaba mi padre, Marcelino Vera, que era un represaliado político de la dictadura franquista, que pasó varios años en la cárcel por ser de izquierdas, masón y ateo. 3 graves delitos para el régimen dictatorial de Franco, ¿no? Y a la derecha se sentaba Juanita Gil, que era católica, apostólica, romana y partidaria de Franco. Es decir, se sentaban dos seres bastante incompatibles en primera mirada y que convivieron hasta que murieron ambos, ¿no? Hasta que murió mi padre primero y al año siguiente mi madre. Es decir, yo viví un ejemplo de la convivencia desde lo improbable, de cómo se podía construir una familia en la que mi hermana y yo quizás sentimos algún tirón de cada parte, pero pudimos desarrollarnos como seres libres. Y tuve la experiencia de la convivencia. Eso es muy importante desde la experiencia de alguien, porque yo me resisto a considerar que la diferencia de enfoques pueda impedir la vida en común. Y por lo tanto, cuando asistimos a países, que ya no son algunos, sino que son la mayor parte de ellos, incluidos los europeos, donde cada vez se hace más difícil el diálogo, algo está pasando que tenemos que replantearnos. O sea, no podemos vivir. La diferencia ideológica no justifica las grietas, ni las brechas, ni las rupturas, que implican maneras distintas, pero que al menos son posibles cuando hay algo más importante, que es la decisión de vivir juntos, el hecho de querer, y hay por lo tanto un espacio ahí muy importante. Y desde ahí, desde esa experiencia vital, pues efectivamente yo tomé partido siendo joven contra la dictadura y de alguna manera viví la experiencia de la política
reconozco que me decepcionó lo que es el mundo partidario. Hoy me doy cuenta de que si hoy volviera a vivirlo, pues posiblemente sería mucho más flexible, pero en aquel momento no me lo pareció y busqué otros caminos. De hecho, fui un emprendedor joven, monté una empresa cuando tenía 21 años con otros jóvenes y viví entonces la posibilidad de cambiar la sociedad desde el mundo organizacional y tuve un momento de mucha gestión. Me interesó siempre la educación. Estuve ligado en todas las empresas que montábamos, teníamos un área de educación. Dirigí una escuela de negocios en Madrid porque me parecía que desde aquellos que tienen poder en cualquier nivel corporativo, sean empresas privadas, públicas, fundaciones, tenían la posibilidad de transformar la sociedad en la que estaban. Entonces, el tiempo que fui director general y presidente del directorio de aquella escuela de negocios, traté de que mi escuela tuviera un enfoque muy dirigido a la integración y a las habilidades directivas. Quizá fue el primer MBA que se hizo en España donde las habilidades directivas tuvieron mucho más importancia. En esa época, la Embajada de un Chile ya democrático hizo un acuerdo con 2 o 3 escuelas, entre ellos la nuestra, por la que nos traía personas muy preparadas para hablar de la economía del Cono Sur y de la posibilidad de inversiones y de proyectos comunes empresariales. Y eso me llevó a conocer Chile, pero además desde ahí alguna persona viendo mis intereses que estaban más en esta parte de las habilidades blandas, que también me interesaba el arte fundamentalmente, y la literatura, la poesía, y coincidí muy bien con él, pues me dijo, tú tienes que hacer coaching. Yo la verdad es que no tenía un sentido tan positivo del coaching en ese momento, tenía una idea quizá más gringa de lo que era el coaching, y me invitó a que fuera de asistente al primer ACP que se hizo en lengua castellana, cuando todavía estos 2 personajes que ha dicho Guillermo, Julio Laya y Rafael Echeverría, estaban juntos en mi field group, y como ellos querían hacer cosas en mi escuela, pues entonces me invitaron 3 días a que lo viera, y si el tema me gustaba, ya me tenía que meter a fondo, es decir, tenía que pagar las importantes cantidades que hay que pagar para hacerse coach, ¿no? Entonces, superé esos 3 primeros días, que al principio reconozco que me parecía un poco exotérico aquello, pero bueno, entendí que las emociones y el cuerpo también tenían que ver en el ser humano. Entonces, cuando pasé aquello, pues tuve un gran proceso de transformación, me vine a Chile, incluso, y aquí estuve trabajando en la consultora con la que me hice socio, pues fue de las más importantes en el proceso de modernización del Estado de Chile. Eso me hizo conocer realmente la gestión pública y de hecho, pues tempranamente al año siguiente me pidieron ser coach de un ministro y de un subsecretario, o viceministro, no sé cómo en Argentina se utiliza el concepto de subsecretario o viceministro, pues que de alguna forma no tenían una buena relación y había que ayudarles a la coordinación de acciones. Y eso funcionó muy bien, y a partir de ahí pues empecé a penetrar en un mundo que no conocía desde dentro, porque había sido simplemente un joven militante político en un momento determinado, pero no conocía toda esa estructura, y prendió en mí un interés genuino porque mi dedicación no solamente fuera a lo directivo, al coaching directivo, sino que se fuera metiendo en este ámbito de lo político y el poder. Generé un programa a partir de una invitación a un congreso que quisieron escuchar esto, que se empezó a hacer en Madrid, en la Escuela Europea de Coaching, y que después vino a Newfield Network, donde está abierto sobre todo a coaches, pero después también empezaron a entrar ciudadanos que querían ser mucho más protagonistas y por tanto tener una actuación en este ámbito, incluso directivos que querían poder colaborar en empresas que tengan relaciones mucho más virtuosas con la comunidad. Y ahí sigo desarrollando este programa, y en este momento pues apareció esta idea de que, o sea, la convicción de que si hay una habilidad fundamental en el siglo XXI es la de articular. Esta decisión, esta interpretación, me surgió a partir de que durante los
4 años del último periodo del gobierno de la presidenta Bachelet, yo fui coach del equipo directivo de la Agencia de la Calidad de Educación de Chile. Y ahí pude penetrar un poco en todo lo que se está viendo en este momento de lo que es la educación. Ahora hablaremos un poco más adelante de eso. Y me llevó a darme cuenta de que si hay algo importante en este momento, más que contenidos, es la capacidad de desarrollar la habilidad de la colaboración y de la articulación con otros para poder generar encuentros que realmente permitan encontrar el espacio de lo común, el espacio donde podemos coincidir. Entonces, desde ahí, cuando me invita Guillermo y la ACOP, como consecuencia de ello, digo, bueno, en una charla como esta, donde sé que está abierta y que hay personas que no son coaches, digo, claro, en este escenario yo creo que sería necesario empezar a hablar un poco de qué hablamos cuando hablamos del poder, de qué hablamos cuando hablamos de la política, de qué hablamos cuando hablamos del coaching, cuando hablamos del entorno. Y muy especialmente, hablar de articular implica mirar el entorno en el que estamos viviendo, ¿no? Eso sería seguramente para más de una hora. Entonces trataré como de ser más esquemático en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando yo hablo del poder, yo creo que hay que distinguir entre el verbo poder y el sustantivo poder. Porque cuando hablamos del poder como un nombre, pareciera que siempre estamos mirando hacia arriba y vemos ese poder que está por encima de nosotros, donde hoy cuando hablas con las personas y toda la sociología que hay en muchos de los países más destacados, es que empieza a haber una especie de distancia con las élites, con aquellos que tienen el poder. Pero se habla del poder de una forma así como muy abstracta. Sin embargo, todos queremos poder hacer cosas. Desde que nacemos queremos poder hacer cosas y por tanto el poder en sí mismo yo no lo veo al menos de una forma peyorativa. Yo creo que las personas queremos lograr cosas que cuando tenemos la capacidad de hacerlas tenemos poder de acción, tenemos poder para influir. Y todo eso al final no es bueno ni malo, depende de la ética de los individuos. La posibilidad, por tanto, de que acompañemos procesos de poder es una manera de poder acompañar procesos en los que realmente se pueden transformar cosas, lograr la sociedad que nos parece que queremos conseguir. Y desde ese punto de vista, yo pienso que es una de las más altas aplicaciones que puede tener el acompañamiento del tipo que sea, ¿no? Yo reconozco que tengo una capacidad natural para leer los contextos de poder. Es decir, a veces voy a organizaciones o a grupos y me doy cuenta que hay cosas que todo el mundo se da cuenta y que yo no, ¿no? Y sin embargo hay cosas que para mí son evidentes, que es cuando llego a un lugar, el sentir cuál es la estructura de poder que hay detrás. Y creo, como algunos otros estudiosos del poder, que el poder se siente. El poder se percibe. Percibimos, quizá hay que tener una sensibilidad especial, pero se siente y eso quiere decir que de alguna forma tiene presencia en los ámbitos en los que nos movemos. Cuando hablamos de la política, que suele estar en uno de los rankings más bajos de popularidad en casi todos los países latinos, pero en muchos otros del mundo, de hecho, en Chile, cuando miras todas las categorías, desde hace tiempo los parlamentarios están en la última o la penúltima posición del ranking de popularidad o de afección por parte de las personas. Cuando hablamos de la política, efectivamente, la política en su origen es absolutamente noble. Es decir, hay algo que realmente surge porque el ser humano va pasando de vivir más individualmente, colectivamente, familiarmente, a la pequeña polis, y todo eso lleva a la necesidad de la convivencia. Por lo tanto, yo no puedo dejar de ver la política y el acompañamiento de la política como algo que tiene que ver con apostar por una forma de convivencia armónica de las personas. Y desde ese punto de vista, pues me cuesta
sea, tengo claramente juicios sobre el comportamiento de ciertas personas políticas, pero nunca se me ocurre confundir el comportamiento de ciertos políticos con el concepto de la política, y sin embargo observo que la gente de pronto dice, yo no quiero saber nada de política, como si hablar de eso fuera entrar en un terreno oscuro e incluso violento. Desde ese punto de vista, yo, una de las cosas por las que hago esto es porque tengo gran dificultad para pensar que aquellos como nosotros que tenemos algunas habilidades para ese acompañamiento, que se supone que hemos aprendido a manejar conversaciones, a facilitar espacios, a ponernos al servicio de la posibilidad de que ciertas cosas pasen, sean tan pocos los que se interesan por hacerlo en el ámbito de la política. Por eso, cuando en una charla hay un grupo como ustedes, yo ya siento admiración de que alguien dedique una hora de su tiempo, hora y media, a hablar de un tema que cuando tú lo ves en otros lugares, pues casi nadie quiere meterse en él, ¿no? Pero me cuesta mucho porque entiendo que a veces es difícil estar acá, porque así como cuando acompañamos a un directivo, nosotros podemos no comprarnos el quiebre que tiene y buscar ser un observador sin involucrarse. En el caso de la política todos somos ciudadanos y por lo tanto tenemos que separarnos, y no siempre es fácil, de nuestra realidad de ciudadanos que queremos una política determinada. Pero creo que, aunque no creo en la neutralidad, creo que siempre la neutralidad, como diría Maturana, está entre paréntesis, porque todas nuestras preguntas, aunque lo hagamos de esa forma, surgen de algún lugar interior, y en ese lugar interior hay una idea de lo que es bueno, de lo que es mejor, del tipo de sociedad que queremos. Pero pienso que existe algo que es como la posibilidad de que nosotros nos vinculemos con algo que es la convivencia. Y si lo que buscamos es la convivencia, incluso podríamos acompañar a algún político que no representara la opción por la que nosotros votaríamos en las elecciones siguientes. Es decir, hay algo que yo no le veo mucho sentido a ser coach de aquellos que piensan como yo. De hecho, porque de alguna manera me parece que el aporte que a veces da el acompañamiento es la de una mirada externa que puede permitir el que la otra persona vea otras oportunidades. Pero si ustedes se meten además en el corazón de la actividad política, se darán cuenta que la política vive en el ámbito de las declaraciones, de las ofertas, de las peticiones, de las promesas, de los juicios. Es decir, se mueve en todos los actos del habla, que cuando nos formamos en la ontología del lenguaje, nos damos cuenta de que de eso se trata el proceso del coaching visto desde ahí. Por lo tanto, estaríamos como en el ámbito más adecuado para aquello que hemos aprendido, el de acompañar a conversaciones, porque al final la política se realiza en el espacio conversacional. Si somos expertos en apoyar el diseño de conversaciones, en facilitar esos espacios, sería un lugar absolutamente adecuado para que aquellos que nos hemos formado en esto tuviéramos un lugar natural de acompañamiento. Claro, eso supone, como les digo, pasar de un modelo ideológico a un compromiso con la convivencia, a la posibilidad de cómo esa política devaluada se pudiese escribir con mayúscula, más que a servir a una sola mirada de esa forma de poder vivir en común. El tiempo que he estado, en estos 25 años que he estado trabajando en este espacio, pues efectivamente llegué a darme cuenta cuando escribí el libro, y yo soy minucioso. Algunos colegas me odian porque yo de cada una de mis conversaciones hago una minuta que le mando a mi coachee, y por tanto dicen, es que con eso les haces el trabajo, tú lo que tienes es que hacer que ellos trabajen, no tú. Entonces, pero a mí me parece que eso es una forma de hacer espejo y de mostrarles, de esto hablamos, esto te escuché, y por tanto si te lo escuché yo, tal vez te lo escuchen otros. ¿Es esto lo que realmente te representa?
y dejar abiertas todas las preguntas que estuvieron en la conversación que tuvimos. Y revisando ese material, que es larguísimo, por ejemplo, pude identificar, y eso lo planteo en el libro, 23 quiebres recurrentes que se dan habitualmente en ese mundo, ¿no? Y esos 23 quiebres recurrentes los pude clasificar en 6 categorías. Quiebres que tienen que ver con cuestiones valóricas. Cuando te encuentras que efectivamente nos enfrentamos a situaciones donde hay coerción valórica. Tengo que optar por valores distintos. A veces tenemos la fantasía de que yo puedo querer el valor de la convivencia y el valor de la justicia 100%. Y te das cuenta que la sociedad te muestra que en algún momento tienes que optar más por uno o por otro. Y como supongo que la mayoría son argentinos, pues diría, que, para que no se vean involucrados con mi opinión, por ejemplo, pasó en Chile con Pinochet en Londres, preso en Londres. Y la sociedad en ese momento y el gobierno tuvo que tomar decisiones, es decir, ¿qué opción tomamos? El gobierno que había en ese momento era antipinochetista, ¿no? Pero tuvo que tomar la opción de, ¿preferimos la justicia o preferimos la convivencia? Porque si se prefería la justicia, la fractura que iba a haber en Chile era muy grande. Yo me encontré un Chile que era distinto a la España posfranquista. Es decir, en España, la España posfranquista, bueno, por una parte el dictador estaba muerto y por lo tanto no había tantos defensores. Pero en el Chile que yo llegué había una proporción de la población muy alta que seguía considerando que el periodo pinochetista había mejorado la situación de Chile y que por tanto no era denostable. Como consecuencia, ahí se vivió un momento de que había que elegir. En esta categoría, yo digo, uno se encuentra que efectivamente los funcionarios públicos, la gente que está en el poder, a veces, sea público o privado, se encuentra con cuestiones valóricas. Hay otros quiebres que tienen que ver con otra categoría que es la necesidad de liderazgo, el requerimiento de liderazgo. Cuando se ve en ese mundo donde las personas no están asumiendo el liderazgo que corresponde. Hay una tercera que tiene que ver con quiebres dentro de lo que podríamos llamar la categoría de la lectura del contexto y las restricciones que el contexto pone. A veces quisiéramos cambios muy rápidos, pero el contexto no lo permite. Y el darse cuenta de eso que podríamos llamar el tiempo político, cuando estamos dentro. Hay tiempos políticos que permiten cosas y otras no. Y esa lectura te lleva a poder acompañar procesos de esas características. Hay una cuarta que tiene que ver con gestión realmente. Hay personas que llegan a la política que tienen buenas ideas pero que no tienen ni idea de gestión y que por tanto sus quiebres son la capacidad de implementar aquello en lo que creen. Hay otra categoría que tiene que ver con lo que podemos llamar el poder, sus límites y sus riesgos, porque efectivamente el poder produce algo químico, casi una tendencia a la conservación del poder. No solamente está la erótica del poder, también está esta sensación del poder que te lleva a una cierta ceguera cognitiva y un alejamiento de las cosas que podemos llamar que tienen que ver con el terreno. Y hay una sexta que tiene que ver como concepto general con la pérdida de la pasión y el sentido. Es el momento en que estás ahí, pero ya la pasión, el sentido por el cual tú entraste, quedó estancado en el camino. Entonces hay personas que llegan a un cierto ensimismamiento o al desencanto, etc. Bueno, todo esto me llevó a la convicción de que los coaches tenemos un papel posible como personas que apoyen a mirar, a ver, a desarrollar al observador que son nosotros, pero además que
y eso lo voy viendo cada vez más en la época actual, que tenemos que pasar también a la posibilidad de facilitar conversaciones más sociales. Los cambios en los últimos años, digamos que lo que me ha servido es para entender bien la brecha que existe entre los ciudadanos y la política. Ese alejamiento que, entre otras cosas, tiene que ver con toda la anomia que vivimos en el sentido de la caída de las instituciones. La gente no cree en ninguna institución porque todas se han encargado de mostrarse muy vulnerables. Si no creían en ciertos elementos del poder, dejaron de creer también en los congresos o en el mundo parlamentario, dejó de creerse en la justicia, en las iglesias, hasta en las instituciones que administran el deporte, porque la corrupción, la colusión, etc. Y entonces se produce una desafección que hace muy difícil el hecho de poder construir gobernabilidad. O sea, si tengo una compasión por la política, es el hecho de que nunca ha sido tan difícil gobernar como puede ser en este momento, donde el poder está absolutamente fragmentado y donde se ha ido polarizando toda la situación. Bueno, a partir de ahí yo digo, claro, quizás si algo tendríamos que hacer aquellos que acompañamos, tanto como aquellas personas que de alguna forma quieren ser ciudadanos responsables y activos, es intentar comprender la transformación en la que estamos. Yo no sé cómo lo verán ustedes, ahora lo conversaremos, pero creo que vivimos una transformación absolutamente distinta a la que la historia de la humanidad ha vivido hasta ahora y que tiene que ver con la aceleración de todos los procesos. O sea, hay como, por una parte, como diría Moisés Naín, vivimos en la sociedad del más. Hay más de todo. Hay más variables que se están conjugando y quizás la política en su parte más efectiva ha ido haciendo una sociedad más compleja, con más posibilidades, pero que a la vez hace que sea más difícil este entendimiento y esto se ha acelerado con algo que ha sido también un progreso humano, que es la disrupción tecnológica y cómo se ha planteado. En este punto me gustaría compartir una presentación que nos ayude a posar algunos de los conceptos fundamentales que quiero plantearles. Vamos a ver si se ve bien. ¿Ven la presentación? ¿Sí? Ok. Entonces, hace falta que la mueva para adelante. Yo lo que creo es que estamos en el inicio de una nueva era, que no es una etapa más. Siempre hay cambios. Cuando uno mira, digo, claro, pues miro mi país, la posguerra. Después de la posguerra vino un proceso como de recuperación a partir del exilio. Empiezas a ver cosas y dices, sí, hay cambios, pero una cosa es cuando nosotros estamos subiendo los peldaños de una escalera, por ponerles un ejemplo, y otra cosa es cuando me cambio de escalera. Y yo lo que pienso es que en vez de la etapa, que es como el peldaño de la escalera, nosotros estamos entrando en un ciclo distinto, en la evolución. Y quiero justificar por qué digo lo que digo. Y digo lo que digo porque creo que estamos en un momento en que se han perdido muchos de los asideros que teníamos, lo que dije antes, este tipo de construcción institucional, la propia idea de la democracia como el mejor sistema de gobierno. Hoy en día, cuando tú miras los indicadores que existen en la juventud, por ejemplo, entre 16 y 18 años en Latinoamérica, más del 50% de los jóvenes, a la pregunta de ¿usted podría aseverar que la democracia es el mejor sistema de gobierno? Más del 50% dicen que no lo pueden aseverar. No te dicen que no lo sea, pero que de alguna forma tienen serias dudas
de que podamos hablar así taxativamente como en mi generación si lo hubiéramos dicho, ¿no? Entonces requerimos una sociedad que vuelva a creer, más humana, que tenga un nuevo nivel de conciencia. Y eso implica cambiar al observador individual y social que somos. Dicho de esta manera, ustedes, quienes sean coaches, pues podrán pensar que efectivamente ahí hay un papel que nosotros podríamos tener porque se trata de cómo cambiamos esta forma de mirar. Esto supone sin duda no lecciones, ni creo que ideologías, sinceramente. Esto supone abrir nuevas conversaciones sociales. Y ahí aparece el verbo articular, como un verbo que va a ser absolutamente fundamental, porque esas conversaciones sociales, para que sean amplias, necesitan que no sean los que siempre conversan. Hasta ahora el sistema que vivimos, si es que no nos gusta tanto, como muestran todas las encuestas ciudadanas que se hacen en casi todos los países, es porque es la constatación de que si hemos creado esto a partir de ciertos grupos de personas que gobiernan o que se encargan de conversar para producir cosas, pues hay que generar conversaciones de otro tipo. Es decir, esto representa, para poder hacerlo, el poder tener la capacidad de mirar al mundo con otra perspectiva. Y aquí yo cito esta frase que es una especie de commodity mío que pongo en todas mis conferencias porque fue lo que a mí me prendió dentro del coaching, que fue cuando uno de mis dos maestros, plantea el que no podemos intervenir en un mundo que no sabemos observar. Y me di cuenta que esa pregunta me dejaba con la idea de que, ¿qué es lo que tengo que observar? ¿Cómo observamos? ¿Qué significa eso? Y por tanto empecé a sospechar. Y ojalá, creo que esta es una mirada que puede ser buena para todos nosotros, que no estemos tan seguros de aquello que vemos como la realidad. Y que por tanto, porque cuando estamos muy seguros, posiblemente entraremos a pelear más que dialogar. Que podamos tener la idea de ver desde dónde observamos y por tanto que seamos conscientes de que tal vez puedan existir otras miradas diferentes. Quiero entonces plantear qué observo yo en el mundo, y también es eso de todos los capítulos del libro de Articulador de lo Posible. Digo, para ponerlo en corto, digo, yo creo que en este momento nosotros estamos en una sociedad donde la educación está anclada en el pasado. Y lo creo porque seguimos enseñando a los jóvenes a aprender cosas que están en Google, que están en la red, que no son las más primordiales y sobre todo que no sabemos si las van a poder utilizar o no. Porque los expertos en educación y sociedad lo que te dicen es que las profesiones del futuro sabemos poco cuáles van a ser. Por lo tanto, estamos hablando de una sociedad en la que sigue pensando que la gente se forma para trabajar, para ser productivo. No se forman para vivir en convivencia. Hablamos de la colaboración, pero todavía hoy las notas y la forma de evaluar te lleva a querer competir con otros. Es decir, tenemos una educación que no corresponde a lo que ya, cuando miramos el tiempo que viene, pudiéramos considerar que es lo adecuado. Tenemos una salud que está centrada en la enfermedad, es decir, no está centrada en la salud. Tenemos en este momento el conocimiento científico, al que los que más se resisten son los médicos, por cierto, para plantear que el proyecto Genoma puede permitir tener la previsibilidad de cuáles nuestras posibilidades de contraer cualquier tipo de enfermedad y por lo tanto de empezar a trabajar en la salud en vez de en la enfermedad. Y tenemos además una tecnología que puede en este momento sustituir el 80% de las cosas que se plantean en la medicina tal y como está concebida hoy. Tenemos una salud que nos dice que la medicina del futuro puede llevarnos a una longevidad inusual. Todos, la edad media que se supone para los que han nacido
a partir del 2000 superará los 100 años. En España la edad media es de 87, es como el segundo país del mundo en edad media previsible. Entonces dices, bueno, esto significa que vamos a tener otro tipo de mundo en el cual cuando a mí me duela una pierna me la cambien. Y por eso una profesión del futuro son los diseñadores de órganos, porque vamos a vivir de una forma absolutamente distinta que antes parecía hablar de ciencia ficción. Tenemos, por lo tanto, algo que está ahí, que es central en la vida social y que va por un camino del que hoy nos hacen cargo las políticas públicas. Estamos en lo que podemos llamar la disrupción tecnológica, donde todos nosotros nos vemos afectados por una manera de vivir que está influenciada por la tecnología. Esto que estamos haciendo nosotros en este momento era inviable. Y en este momento podemos hacer esto y podemos, por lo tanto, pensar que tenemos un cierto don de ubicuidad. Yo estoy en Mendoza esta mañana me decían, ¿qué haces esta tarde? Que me voy a Mendoza. Estaban bromeando porque decía, bueno, es decir, la tecnología nos ha dado posibilidades que hacen que esto no sea simplemente, ¡ay, qué bonito!, sino, esta es una experiencia. Lo que quiero llevar todo esto es que cuando decimos la tecnología ha invadido nuestra forma de vivir, los jóvenes están juntos en una reunión y se están mandando mensajes, pueden hablar, lo hacen de esta forma. ¿Qué significa eso desde el punto de la experiencia humana? Y los expertos más en todo lo que es la neurociencia te dicen, es que esta forma acaba como reseteando un poco tu propia forma de ver la vida. Por lo tanto, cuando pongo eso ahí, digo, miren, esto no es solamente tecnología, esto puede cambiar la experiencia de ser humano y permite a la filosofía hacerse la pregunta de qué va a ser, qué significará ser humano en un mundo donde todo esto esté pasando. Nos encontramos hacia al momento en el que, ¿qué va a ser trabajar? ¿Vamos a trabajar? ¿Habrá empleo? ¿O lo que haremos serán aportes? Porque realmente casi todo lo que nosotros pensemos que hoy hacemos va a tener cambios fundamentales. Yo echo de menos en los países, por ejemplo, que haya una mirada para decir cuántos abogados va a hacer falta dentro de 10 años. Mucha gente dice que apenas el 20% de los que hay en este momento y que su trabajo tendrá una connotación completamente distinta. Es decir, esta especie de karma de que ganarás el pan con el sudor de tu frente, que todos nos creímos, pero resulta que a lo mejor nuestra identidad futura no tiene que ver con un empleo. Porque además lo que vamos a vivir es una sociedad que tiene más riqueza que hoy en día y por lo tanto, si nuestras diferencias van a estar por lo que trabajamos, estamos apostando a una sociedad que no será así. La Big Data se ha convertido en una industria extractiva. Ayer en el curso que estoy dando hablábamos de este concepto, ¿no? De que hasta ahora lo extractivo era aquello que acababa con la minería y las madereras, pero la Big Data es una extracción de nuestros datos. Nos extraen los datos para perfilarnos. Y en el fondo lo que está ocurriendo es que sobreviene la falta de privacidad. El éxito de China en el tema del coronavirus, pues habrá, desde el punto de vista médico, que bien que lo han conseguido. Desde el punto de vista de la democracia, a mí me produce un escalofrío porque supone el hecho de que es una forma de tener a la gente tan rastreada que acabaremos todos con chips y de alguna forma todo lo que nosotros estemos viendo y haciendo estará bajo un cierto control y yo no digo que esto sea inexorable, creo que al final toda la tecnología es simplemente un medio y que va a depender de nosotros si ese medio es para un fin virtuoso o para un fin pernicioso. Lo que digo es que ya en este momento nosotros, teniendo simplemente un celular, se podría seguir las pistas de todo lo que hacemos en cualquier momento del día. Entonces ha habido algo que es la privacidad, la intimidad, es casi una fantasía. Junto a esto, nos encontramos que
que hay algo que puede ser positivo, que es el emerger de una nueva conciencia. Y que de alguna forma esto nos está llevando a lo que los que conocen más este mundo de la dinámica espiral, que lo pone por colores, ¿no? Pues estamos más cerca del amarillo y el turquesa, que son estas conciencias que empiezan a creer en la integración y que empiezan a creer en lo holístico, en el todo. Y eso las nuevas generaciones lo traen, quizá con su mente digital, y desde mi punto de vista es un momento de esperanza, porque implica mirar la sociedad de otra forma. Implica la posibilidad de volver a pensar en un mundo donde podamos considerar que hay una especie de gobierno del planeta o de algunos acuerdos generales que permitan la integración. Se habla más que nunca de dignidad y de inclusión. Eso significa, cuando hablamos de dignidad, estamos hablando del derecho a ser como seamos, de la posibilidad de que hombres y mujeres tengan absolutamente los mismos derechos, de que blancos y negros, esto no lo decíamos hace 10 años, y ahora otra vez, con todo lo que está pasando en Estados Unidos, hay que hablar de ello, de que las personas con distintas orientaciones de género, sexo, religión, etcétera, tengan derecho a ser y sean dignos. Empieza a no discutirse esto, empieza a ver el concepto del coworking, de la posibilidad de hacer cosas juntos, del encuentro, del rol de la empresa que empieza a replantearse y se ve como que tiene que no solo satisfacen a accionistas, a empleados y a clientes, sino que la comunidad empieza a ser un concepto en el que hay que valorar. El rol de los financistas, como por ejemplo todo esto que ha salido en los últimos años, de los fondos de inversión más importantes, que dicen a partir de ahora solo vamos a invertir en empresas éticas, en empresas que puedan demostrar que la huella de su producción no causa dolor ni a las personas ni al planeta. De esto no se hablaba antes. Empieza a haber un concepto de conservación del planeta. Es decir, junto a todo lo anterior hay una emergencia que pienso que es esperanzadora. Por tanto, cuando hablamos de transformaciones profundas, lo que yo planteo, y por eso apuesto por la importancia de que los coaches demos un salto y hablemos más de conversaciones sociales más amplias que tengan que ver con la forma de pensar, que lleven a la gente a encuentros distintos. Porque la pregunta es esa, cuando hablamos de transformaciones profundas, ¿podemos sostenerlas desde la misma forma de pensar? Lo más probable es que nos demos cuenta de que no. ¿Podemos transformar nuestros modelos y nuestros resultados sin transformarnos nosotros? Gandhi lo dijo hace mucho tiempo, ¿no? Seamos nosotros el ejemplo del mundo que queremos, ¿no? Él decía, el cambio que queremos que exista en el mundo. Y para esto bastará con el sentido común, bastará con la buena intención. Debemos desafiar realmente el sentido común. Y les traigo esta frase de que en su momento el creador realmente de la inteligencia artificial, Marvin Minsky, planteaba, ¿no? Y decía esto de que el sentido común no es simple. Por el contrario, es una inmensa sociedad de ideas prácticas obtenidas con esfuerzo de multitudes de reglas y excepciones, disposiciones y tendencias, equilibrios y controles que se han aprendido en la vida. Bueno, dicho eso, uno se puede quedar solo en la idea de la complejidad. Yo me quedo con otra idea, y es que es algo que hemos aprendido en la vida, por tanto se refiere al pasado. El sentido común tiene que ver con el pasado. Y a mí me parece que a veces una de las virtudes que podemos tener hoy en día es, a lo mejor hay que desafiar eso que hemos llamado el sentido común, porque puede ser que no nos sirva. ¿Qué significará vivir en un mundo en permanente transformación? Esa pregunta me parece fundamental. No es gestión del cambio, como lo hemos estudiado algunos. Creo que eso estamos en algo que el cambio siempre era como un estado actual y un estado deseado. Ahora ese estado actual no existe como tal, está cambiando. Estamos en el mundo que la pandemia nos ha hecho ver mejor. ¿Y qué significará entonces el poder para un mundo mejor? Mis respuestas hasta ahora son, pues significará asegurar la permanente lectura del entorno y el sistema. Es decir, tener una mirada permanente, no de que hemos llegado a alguna parte, sino qué está pasando en esta estación de mi vida.
¿qué está pasando en esta estación que mañana puede haber cambiado? Mis respuestas tienen que ver con transformar la forma en la que nos relacionamos con los quiebres. Mirarlos de una forma distinta a como la hemos visto hasta ahora. Tiene que ver, vamos a ver que esto parece que se paró, ahí. Tiene que ver con convertirnos en comunidades de aprendizaje, en que realmente nos demos cuenta que lo auténticamente distinto va a ser la capacidad permanente de aprender y no dar por algo como permanente. Ese baile entre soltar y aprender. Y implica tener nuevas conversaciones. Tener conversaciones, como dije al principio, que no hemos tenido hasta ahora. Eso significa crear nuevos vínculos. Aprender, articular. Estamos, por tanto, ante esto que me planteaba Guillermo, decir, hablemos de articulación de los pares improbables. Porque la teoría simple es, si lo que ha pasado hasta ahora es la consecuencia de las conversaciones entre los que nos considerábamos pares legitimados para hablar, es posible que tengamos que empezar a conversar entre aquellos que hasta ahora no lo han hecho. ¿Por qué? Porque es muy improbable que personas opuestas o que no se legitimen conversen. Y por tanto, sí, es verdad que para que dos personas o que grupos que no se legitiman conversen, es probable que haya que articularlos previamente, que hacer algo que permita que eso ocurra. Y para eso hay que tener en cuenta que solo nos articulamos para un propósito. Hay que encontrar cuál es el propósito. Tal vez sea simplemente convivir, poder vivir juntos en Argentina, poder vivir juntos en Chile. Articulamos personas que se reconocen como tal. Y por tanto, si hay algo que hacer antes que empezar a negociar sería, que es lo que seguimos haciendo, es un grave error. Todas las conversaciones para la paz que ha habido en el mundo, estamos trabajando con la Fundación Nansen de Noruega, y te dicen, el peor planteamiento es llegar a poner a los terroristas colombianos con el gobierno a hablar porque no tienen la capacidad de hacerlo. Tienen que primero reconocerse como seres humanos. Significa, por tanto, el encuentro con el otro. Significa encontrarnos nosotros en el otro. Y quiero, para no ser tan contundente, hacer una parada aquí y pedir salir de la presentación y que veamos un video cortito de una conversación improbable. Hi. Hello. Hello. My name is Layla. Oh. Are you here with your parents or? Yeah, with my mum. Are you shy or something? No. It's kind of boring having a tea or coffee by yourself. You need somebody to talk to. Why are you wearing a hat? How much money do you have? Why is your hair white? It's a bit like the trees in autumn. You know, you could ask a tree, why are your leaves brown? Do you mean in the bank or Like your pocket money and stuff like £560 a month pension? that. Wow. If you had that, what would you do? I would get a dog and get a house and a swimming pool and go on X Factor. Do you have Netflix? Nothing like that. I've just got a radio. Do you normally play Bulldog? You still play Bulldog? I remember playing that. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a... Okay. Where are your friends and where they are right now? Some of my friends are abroad. I was born in Jamaica, so a lot of my friends are there, you know. I mean, I'm new in London. Well, I've had hundreds and thousands of friends. At the moment, I've got a lot of Facebook friends. Well, maybe I can sit with you and have some coffee. Yeah? You like coffee? Yeah. Do you? What's your favourite? Hot chocolate. Hot chocolate. Why can't everybody be friends? That's a good question. It's not as easy as that, really.
I couldn't walk up to somebody in here and say, would you like to play with me? That'd be a bit strange. I think everyone should talk to everybody. That's the nicest thing I've heard all day. You've really made my day. Making friends is easier than eating chocolate. I think everyone in the world should have one big party and become friends. Como ven en esto, que es bastante más light que lo que les estaba contando, pero no deja de ser así de real lo que pasa cuando tú sientas a pares improbables. En Chile comenzó un movimiento. Chile es un país extraño, ¿no? Porque junto a un clasismo desmedido y realmente pues una dificultad real para ver superar la desigualdad, se consiguieron avances en pobreza, pero nada en desigualdad, pues tiene movimientos como pueden ser el coaching ontológico, la biodanza, montones de aspectos que le convierten en un cierto clúster. Cuando yo estaba en la Escuela de Negocios en Madrid, mirábamos zonas de América y decíamos, ¿qué le pasa a este país que tiene este tipo de personajes? Maturana en la biología. Entonces ahora hay un movimiento que es el 3xI. El 3xI es un movimiento, las 3 I son de inspiración, innovación e inclusión. Que lo que se ha propuesto es sentar a la mesa a personas que nunca han conversado. Los mapuches, los empresarios que tienen que ver con la industria maderera, los políticos de la zona, los presos con los gendarmes y los empresarios que podrían dar trabajo a los que salen de ahí. En ese movimiento en el que participo, el concepto de articulación parte por cómo podemos convocar a personas que puedan sentarse por primera vez en algún lugar a conversar. Obviamente para eso tienes que ver la red de quiénes de ellos estarían dispuestos a convocar a los suyos, ¿no? Pero esto es lo mismo que pasó con las fuerzas antagónicas de todos los países. Si yo voy a mi país, pues el diálogo con la ETA solo fue posible porque un etarra famoso y un líder del Partido Socialista de Euskadi llegaron a poder convivir, aunque fuera tomando una buena comida vasca, y a partir de ese momento se crearon las condiciones para las conversaciones. En ese encuentro del 3xI, lo que primero se hace es generar grupos de personas absolutamente improbables y generar una conversación guiada por un coach en la cual lo que aparezca sea la persona. No se negocia nada. Simplemente es ¿quién soy yo? ¿Qué me importa la vida? Y lo que pasa es que aparecen cosas increíbles. Por el tiempo no voy a meterme en mostrarles otro vídeo, pero lo pueden encontrar ustedes, de experiencias hechas en Dinamarca, que quizá alguno lo haya visto, donde lo que hacen es que juntan en una sala, como en un gimnasio grande, a un grupo de gente que son absolutamente de clase acomodada, con otros que son profesionales libres, con personas que realmente son alternativos, que van con tatuajes en el brazo y en la cara y tal, y todos se sitúan separados, como diciendo, este no es de los míos. Y de pronto una voz en off dice, que den un paso al frente los que tengan hijos adoptados. Y dan un paso al frente personas de todos los grupos. Y todos se miran como diciendo, y este tiene un hijo adoptado, como que no es de los míos, ¿no? Y luego la voz en off sigue diciendo cosas. Que todos aquellos que alguna vez hicieron bullying en el colegio, que den un paso al frente. Entonces se quedan todos muy parados, pero dan pasos al frente. O que les hicieron bullying. O que se encuentran divorciados y en busca de pareja. Y lo que va ocurriendo es que tú ves que eso ocurre en todos los grupos. Y por tanto empieza a deshacerse la tensión. Y empieza a aparecer la posibilidad de una conversación. ¿Por qué?
porque encontramos en nuestra diferencia legítima un espacio de lo común. Cuando eso se hace, se ocupa un buen tiempo en encontrar ese espacio de lo común que permita decir, bueno, este señor no estoy de acuerdo con él porque es de este partido o es empresario y yo considero que somos explotadores, pero tiene alma, tiene corazón. Se plantea el hecho de decir, bueno, y entonces vamos a hablar sobre un tema concreto, el tema que convoca siempre. En un caso fue el problema de la Araucanía, pero en otro caso fue el tema de la inclusión de los exconvictos, las personas que tienen vulnerables en la infancia. Hemos ido viendo casos distintos, la cultura. Entonces después se dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué estamos viendo en la cultura? Y hay una tercera fase en la que llegamos a plantear, ¿y qué podríamos hacer juntos? Y en todos estos encuentros han empezado a aparecer vías alternativas de articular cosas. Bueno, la metodología, por supuesto, es bastante más compleja, pero no está lejos de lo mismo que han supuesto todos los acuerdos de paz en los conflictos más graves que ha habido en el planeta durante este tiempo. Y todo esto implica, de hecho, una capacidad de crear conversaciones sociales donde los coaches que hemos intervenido en eso, pues hemos descubierto una dimensión social diferente a lo que hasta ahora era el coaching de uno en uno. Y nos hemos dado cuenta de que quizá haya que profundizar. El trabajo en este momento fundamental está en desarrollar el concepto de articular. He creado ya varios papers planteando las distintas ideas del articular, pero tenemos que converger en ver cómo podemos estar al servicio de causas como esta. Y yo creo que ahí estamos sirviendo a la política. Cuando estamos haciendo esto, ¿por qué lo vinculo con lo anterior? Estamos generando una nueva red de poder basada precisamente en la convivencia, en la colaboración, en la posibilidad de hablar con los improbables. Cuando estamos haciendo esto, estamos, por lo tanto, creando una forma de actuación política, porque toda política solo se sustenta en la idea de la convivencia. Y hemos observado que todavía se activa esto más cuando tú en esas conversaciones introduces la belleza y el arte. Porque hay algo que nos ha pasado a todos cuando de pronto escuchamos una música. Cuando pones a las personas y esas personas se salen de ese momento, y seamos de cualquier partido, de cualquier mirada, podemos estar de acuerdo en que Beethoven tiene una música excelente. Y algo nos pasa. Entonces, yo creo también, eso tiene que ver con mi forma de ver el mundo, de que hay que crear una nueva poética de la política. Y que eso nos llevará a poder salir de un callejón que está difícil salir en este momento, ¿no? Entonces, para que haya tiempo para las preguntas y para terminar, en virtud de esto que creo, voy a pedir al equipo de la COP que pueda plantear que esta parte mía, después seguiremos conversando, pueda terminar escuchando una canción de un cantautor español, quizá un poco ya pasado de moda, pero que toma un poema también de un poeta español, de Blas de Otero. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como una anilla al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed del hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he
he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed del hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Blas de Otero escribió este poema en épocas muy difíciles de España, cuando la mayor parte de la gente no tenía esperanza, ¿no? Y él decía eso: a pesar de todo esto, ¿no?, aunque vea el rostro terrible de mi patria, me queda la palabra. La palabra es lo que podemos utilizar nosotros a las conversaciones. Ahora, claro, ante eso está la desesperanza. Y la desesperanza no concita ningún esfuerzo. Cuando yo no tengo esperanza en el futuro, ¿para qué me voy a esforzar? Lo peor que puede pasar entre nosotros los coaches es que decretemos la imposibilidad antes de empezar, que por tanto digamos que esto no puede ocurrir aquí, que esto ocurrirá en Chile. Les aseguro que la grieta en Chile es de 1000 pares de narices, hablando en español, ¿eh? Sin embargo, cuando se tiene esperanza, tienes la posibilidad de producir cambios porque no decretas previamente la imposibilidad. Václav Havel, el último presidente de Checoslovaquia, tenía una definición de esperanza que yo cito muchas veces, que venía a decir algo así como que la esperanza no es la seguridad de que las cosas no van a salir bien, ¿no? Eso casi es ingenuidad. Es la certeza de que estamos siguiendo el camino correcto desde nuestro interior. Por tanto, no ponemos la esperanza fuera, esperando los resultados fuera, sino la ponemos dentro, en nuestra creencia de qué es lo que creemos que realmente sería el camino a seguir. Eso puedo contarles y ahí quedo para que Guillermo nos diga cómo sigue la conversación, ¿no?, en el tiempo que nos quede, en los minutos que nos queden. Bueno, nuevamente agradecerte, Juan, por este transitar, esta conversación de tu parte y bueno, nos vamos a ir encaminando algunas preguntas, algunas que tenemos por el chat. Tenemos gente de Ecuador, de Chile, de distintas partes de nuestro país, tanto del norte como del sur. Y bueno, hay algunas preguntas. Ana Soriano, ¿querés conversar? ¿Levantaste tu manito o fue solo que me pareció? Bien.
algunas preguntas. Aquí hay una que quiero compartirte. Dice, ¿cree que esta transformación necesaria es más difícil en contextos con mucha desigualdad o por el contrario, que esa desigualdad pueda servir como catalizador para generar o lograr esos cambios? Cuando la desigualdad está sumergida es más difícil, porque jugamos el juego de que no la hay. Por ejemplo, en este momento todo el mundo considera en Chile que se ha producido el movimiento de solidaridad más grande que recuerdan en su historia moderna. Pero ha tenido que ver con que la pandemia ha hecho imposible no ver la desigualdad. O sea, qué fácil es estar en cuarentena en las casas del barrio alto y qué difícil es poder hacerla en aquellos lugares donde viven hacinados y donde se mueren de hambre en 5 meses porque no hay subsidio del gobierno que permita mantener esa posibilidad. Entonces, cuando llegas a ver que eso te ocurre, a mí me ha hecho mucha gracia, no quiero que suene frívolo, ¿no? Pero es como el ver a mucha gente que de pronto dice, pero yo no sabía que esto podía ser así. Era como que estuvieran descubriendo que esto que estaba pasando no era porque para muchos la pobreza es lo que les ocurre a la gente floja que no le gusta trabajar, sin darse cuenta que tiene que ver con una sociedad que no te da las mismas oportunidades y que por tanto eso es una responsabilidad moral de todo ciudadano que se sienta parte de un mundo que quiera que sea vivible, ¿no? Entonces, en ese sentido, volviendo a la pregunta, digo, yo creo que la desigualdad visible hace imposible no poder verla y tratarla a personas que incluso se pueden llamar cristianos, porque muchas de estas personas que no ven esto van a misa todos los domingos y creen en una religión que defendió a los más pobres y vulnerables, por lo menos en la esencia de la doctrina de Cristo. Entonces dices, aquí se ha hecho más fácil en este momento tratar este tema que antes de este momento. Pero cuando jugamos a que no pasa nada, porque primero tienes en guetos a las personas más vulnerables, y por tanto no las ves, el tema fundamental, o sea, por ejemplo, a mí uno de los miedos del futuro, si es que nosotros no tomamos una posición, es lo que Harari llama la irrelevancia. O sea, hay una frase en su libro 21 lecciones del siglo XXI, el último que escribió, brutal, que dice, es más fácil luchar contra la explotación que contra la irrelevancia. Contra la explotación tienes enfrente a un explotador, puedes ir contra él. Cuando tú eres irrelevante porque ya no cuentas nada, no cuentas para nada, eres invisible, entonces la verdad es que nos enfrentamos a una situación difícil. Todo lo que signifique aquellas cosas que visibilizan la desigualdad permiten trabajar con la desigualdad. Esto no es diferente a la teoría del conflicto. Yo no puedo gestionar conflictos que no se declaran. El primer paso para poder gestionar un conflicto es declararlo. Y cuando ese conflicto es evidente, empieza el proceso de poder tratarlo. Si no han aparecido, bueno, le agradecemos a Martín Nogués por la pregunta, y mientras van apareciendo algunas otras, en consonancia con lo que acabas de decir, Juan, se me viene la conversación que tuviste con Pancho Gasmurri, en donde él habla que en algunos lugares de alta participación, sobre todo en los consejos vecinales, aparecía esto de cuando el dolor se hace colectivo, y para mí fue muy fuerte esa frase, porque esos dolores se hacen visibles al hacerse colectivos, y creo que está en consonancia con lo que acabas de traer, ¿no? Sí. Ahora eso está un poco relacionado con lo anterior.
tomemos esta que plantea Horacio Martínez, ¿no? Que dice, que ya la ha dicho 2 veces, dice, lo acabo de leer ahí, dice que cómo conversar con un fanático. Porque es una interesante pregunta, ¿no? En realidad con un fanático yo no puedo conversar sobre un tema, tengo que conversar sobre su fanatismo. Es decir, si el fanático considera que ve la verdad, y por tanto ese es el problema de las religiones fanáticas, de las ideologías fanáticas, de cualquier signo. Cuando yo lo que veo es la verdad, el otro no tiene ninguna opción de dirigirme la palabra porque es como las cruzadas que la Iglesia Católica organizó en la Edad Media, ¿no? Los otros no son hijos de Dios. Los otros no tienen derecho. Entonces yo no puedo hablar del tema concreto que me gustaría hablar. Podría, si soy un coach, podría convertirme en algo para que viera el lugar desde donde habla. Es decir, viendo como que desde su propio hablar está haciendo imposible la integración en el mundo, porque a lo mejor esa persona incluso puede pensar que yo soy muy demócrata. Estas cosas las podemos ver. No, por Dios, yo soy muy demócrata, yo soy muy abierto, pero esto es así. Entonces, invitaría a una conversación, a veces a buscar algunas cosas. No sé, yo por ejemplo pongo una lámina, que no sé si han visto, que tú ves un 6 puesto así, y 2 personas, uno a cada lado, y claro, uno ve un 9 y el otro ve un 6. Y tú le dices a este, ¿qué ves? Un 9. Y tú, un 6. Pues este dice que un 6. Es que este es tonto. ¿Cómo va a ver un...? Mire, usted desde donde ve un mundo, y el otro que está en el otro lado está viendo lo mismo, pero ve otra cosa. Entonces, desde la verdad yo no puedo mantener una conversación de aproximación, pero siempre puedo, y nos ha pasado a todos los que trabajan en coaching, ver cómo han llegado a poder cambiar el que alguien se dé cuenta en un momento determinado que efectivamente su manera de mirar es una. Y por ejemplo, algo interesante, como haríamos en una empresa donde el departamento de producción y el de comercial no se aguantan porque unos piensan que son estos que son lentos y que no se hacen cargo del cliente y otros dicen estos que venden cualquier cosa sin darse cuenta de lo posible, es hacer pasantías, es llevarle al lugar del otro. Y cuando tú tienes la oportunidad de llevar al lugar del otro, algo pasa que de alguna forma se hace posible la conversación. Por eso, la metodología 3xI lo que te plantea no es que entres a conversar con el distinto, el improbable, sino que empieces por descubrir alguna posibilidad de que consideres que el otro ser es un ser digno, inteligente, que de alguna forma puede tener opinión, ¿no? Otra pregunta de Belén Fernández dice, ¿cuáles son las principales resistencias que ofrece un político antes del comienzo de un trabajo de coaching? Bueno, en principio, cuando un político se abre al coaching, es un buen indicio. Hay políticos que, como cualquier otra persona, ¿no? Hay muchas personas que no consideran que necesitan mirar de otra manera. Entonces ahí el coaching no es una opción. Por eso creo más en este tipo de conversaciones sociales que simplemente vas sin ningún compromiso de transformación, pero que en el andar vas viendo el camino y ahí se produce algo que te permite entrar. Pero si la pregunta es sobre qué resistencia inicial, bueno, en principio yo diría, muchos políticos y mucha gente que está en el poder creen que han llegado al poder porque son especialmente inteligentes y hábiles, y entonces no se abren a eso hasta que no tienen un quiebre profundo. Cuando hay un quiebre, lo que yo diría es que el primer paso, como es teoría general del coaching, ¿no? Es, yo solo puedo trabajar sobre el quiebre que se declara y tratar de explicarle que el quiebre que tiene es porque detrás de eso, es decir, yo veo el iceberg, la punta del iceberg,
y al explicarle que mire ese iceberg, el problema no está en la punta, está en todo lo que sostiene el iceberg, ¿no? Por eso digo, trabajamos sobre el quiebre que se declara, pero en la medida en que tú ganas autoridad con respecto al otro, si no tienes prisa, si no te planteas desde el primer día en producir una transformación, llega un momento en que la persona empieza a ver que detrás de lo que él declara hay todo un sistema de ideas y creencias que sostienen el quiebre que él acepta, y que el quiebre que él acepta es solo la punta del iceberg. En ese momento tú tienes posibilidades. Les aconsejo ver a los coaches, yo lo he usado, de hecho en el programa de coaching en la política del poder, la película El discurso del rey. El discurso del rey es interesante porque él no es un coach, es un logopeda que trata de ayudar. Es una historia real de Jorge VI, que era tartamudo y que por tanto cuando llega a ser rey por la abdicación de su hermano, que prefirió vivir su historia de amor con la señora Simpson, aunque fuera divorciada, que ser rey de Inglaterra, un tipo inteligente por tanto, pues se enfrenta a que él tendría que hablar adecuadamente pero no quiere que se metan en su vida. Él lo que quiere es que le den técnicas. El otro quiere plantear por qué es tartamudo y él que no, Pero cuando llega a tener autoridad, cuando empieza el otro el logopeda tiene que rendirse a lo que le pide el rey y por tanto empieza a utilizarlo y llega un momento en que se encuentra en ese momento que va volando bajo y llega a meterse en su vida. Y cuando le llega a ayudar real es cuando ha podido entrar en qué pasaba cuando él empezó a tartamudear. Entonces, a mí me resulta una historia fantástica para poder explicar cómo cuando tú entras en el mundo del poder y aceptas inicialmente trabajar sobre el quiebre declarado, sin perder tu voluntad de llegar a ver lo que hay debajo del iceberg, puedes hacer transformaciones muy profundas. A ver, Valentina, ¿tenés preguntas? Mira, hay preguntas de gente cuando se inscribieron. ¿Cómo articular la lógica de la política tan vinculada a la competencia y a marcar lo que está mal con las distinciones de confianza y de colaboración? ¿Cómo mostrarle los beneficios de estos aspectos a los políticos? Eso es una pregunta de alguien que cuando se inscribió la dejó. Mira, en general la realidad es más fuerte que la situación que las creencias de los políticos, ¿no? Por eso yo digo, si en este momento yo tuviera que elegir entre ser el coach nuevamente de un ministro, estuve trabajando en un par de ocasiones con lo que era el segundo piso del Palacio de la Moneda, que es donde está el grupo de los asesores que finalmente tienen más poder que los ministros, ¿no? De la presidenta, ¿no? Y ahí yo me daba cuenta de que era más importante el hecho de que realmente empiecen a ver lo que la gente quiere. Entonces, cuando en el momento en que, y cada vez va a ser más notable, que se empiece a ver lo que las nuevas generaciones buscan y quieren, lo que los grupos sociales más organizados quieren, empieza a ser tal la distancia que se produce que, aunque sea a regañadientes, si se quiere mantener el sistema democrático tal y como está, a través de un tipo de representación como el que existe, que yo creo que no tiene muchas posibilidades de mantenerse, como está planteado, la realidad va a poder con eso. Es insostenible el hecho, uno puede decir, bueno, y entonces ¿cómo está Donald Trump? ¿No? Pero ese es un resultado de una realidad de ese país. La culpa no es de este señor, es de toda una ciudadanía que prefiere en un momento determinado no convivir juntos. O sea, eso que pregunta Maturana,
si queremos hablar de convivencia, la primera pregunta es, ¿queremos vivir juntos? Si la respuesta es que no, no hay mucho que hacer. Entonces, cuando una nación dice, no queremos vivir con los mexicanos, ni con los latinoamericanos, ni con los negros, a no ser que no sean mayoría, entonces realmente el tema no tiene que ver con el político, tiene que ver con la sociedad que lo sustenta. Yo tengo la idea que en el mundo que voy conociendo es más el grupo de personas que son ciudadanos y que quisieran el que efectivamente pudieran vivir en convivencia en su país, que pueden estar de acuerdo con este en una cosa y con este en otra. O sea, por ejemplo, hoy en día cuando tú miras a través de la encuesta política, empiezas a mirar lo que votaría una persona, te das cuenta que en unos temas votaría a la derecha, en otros votaría al centro y en otros votaría a la izquierda. O sea, no hay nichos. Uno de los grandes descubrimientos actuales es que antes había ciudadanos de nicho que siempre van a votar a una posición. Todavía los hay, pero cada vez hay menos. Cada vez hay más de nosotros que podría dividirse según la temática. Y entonces empiezas a darte cuenta de que eso te exige un tipo de representación absolutamente distinta y tienes que acercarte y tienes que optar por otras formas de diálogo y convivencia. Guille, te paso otra pregunta. Hugo Olivera pregunta, ¿qué pasa con la idiosincrasia del pueblo argentino que desde hace 37 años vivimos en una grieta cada vez más intensa y nadie quiere escuchar al otro? Tú dirías que son felices, yo le diría, si son felices así, yo lo dudo, ¿no? O sea, yo creo que esa pregunta está hecha de una manera en la que te dices, entonces eso es así, ¿no? O sea, yo digo, es como si, por ejemplo, dice, cuando yo llegaba aquí, la pregunta general es, ¿y ustedes los españoles por qué discuten tanto? Y decía, bueno, porque no nos pasa nada especial. O sea, yo discuto con la gente, pero luego me voy a tomar cervezas en la noche con él. Entonces, no veo tanto costo. Claro, aquí cuando discutes, no te puedes ir a tomar una cerveza después con ellos, porque sienten que has discutido con la esencia de su ser. Yo es que he discutido con su argumento. Entonces digo, claro, si esta grieta se vive de tal manera que después no impide que ustedes se vayan a tomar un asado juntos y lo pasen bien, pues efectivamente no es fácil entrar ahí. Ahora, si realmente estamos hablando de algo que es mucho más inhabilitador, yo diría, no sé, ahí no quiero caer en el facilismo de que hay que buscarse un enemigo externo para que la gente se junte, ¿no? Sino, ¿cuál es qué es lo común? Hay un espacio de lo común. Lo que pasa es que también la forma en que hoy trabajamos las cosas, yo me quedo estupefacto con los medios de comunicación cuando veo que si algo es noticia es lo negativo. Y cada vez que hay algo positivo no se convierte en noticia. Digo, en algún momento puede ser que haya una nueva generación que ponga énfasis en lo positivo. Pero básicamente, para hacerme cargo de la pregunta, diría, si Argentina siente que su idiosincrasia está relacionada con vivir en una grieta permanentemente y eso les parece que es la forma mejor de tener un equilibrio, pues Argentina estará condenada a vivir de esa forma. Yo personalmente no lo creo. Yo creo que puede llegar una generación que muestre que hay un mundo convivencial común donde se puede mantener la diversidad y donde puede haber otras formas de entenderlo. Ahora, eso pasa por ejemplo, por la educación. Pasa por una educación valórica que de alguna forma establezca otro tipo de conducta civil. Entonces digo, no sé, a mí me impresiona mucho cuando veo que tú pones a la gente en proyectos, no les dices de qué ideología son y les pones a trabajar y de pronto ves que colaboran hasta que se enteran a quién votan.
Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en algunas creencias casi ancestrales que pueden más que la realidad. ¿Cómo generamos experiencias significativas que muestren la posibilidad de la colaboración? Y eso es articulable. Y eso hace que en un momento determinado yo pueda estar con alguien que piensa distinto a mí. Yo ahora mismo, por ejemplo, tengo enfrente de mí a Alfredo Edgardo, que no sé qué piensa porque no conozco de nada y tal. A lo mejor piensa exactamente lo contrario. Pero si nos ponemos en un proyecto juntos y funciona, a lo mejor al final me entero del otro y digo, pues a pesar de todo, le voy a querer a este tipo. ¿Por qué? Porque hay algo que permite que nosotros tengamos una instancia de colaboración. Y por eso empecé diciendo, miren quién era mi padre y mi madre. Encontraron, a través en este caso de su amor, pero después supongo, como todo el matrimonio después de 50 años, eran más cosas, eran otras cosas. No era la atracción, era algo que habían construido y que permitía que siguieran pensando lo mismo, ninguno convenció al otro, pero no había grieta. Juan, bueno, en honor a respetar los tiempos que habíamos acordado, te traigo una pregunta y te pido que nos hagas una pequeña recorrida. Nos preguntan, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Me gustaría que converse un poquito respecto del libro y también que nos cuentes un poco de qué se trata el programa que llevas en Newfield Network de la política y el poder, del cual formé parte en su momento y quizás eso es una causalidad del por qué estamos conversando aquí. Yo iba a decir entonces, digo, yo creo que es mejor que Guillermo y Diana, que también la veo aquí abajo y que también fue alumna, que lo cuenten, ¿no? Pero bueno, no voy a ser así de perverso. El programa del coaching, ahora se llama Coaching para transformar la política y el poder, pues trata de esto que estamos hablando y es de mostrar fundamentalmente a los coaches que nuestro principal problema somos nosotros mismos, que muchas veces nos distanciamos, no valoramos esa instancia, no vemos, y por tanto hay un trabajo sobre los participantes para mostrarles el valor que puede tener eso. Después hay algunas técnicas, por ejemplo, de gestión de entornos, cómo tener, no para que vayan ellos a enseñarles a los políticos, sino porque solo podemos hablar de lo que sabemos. Y por tanto hay algunas herramientas que el coach empieza a conocer y eso le permite hacer otro tipo de preguntas. Se estudian todos los coaches, un poco toda esta tipología de quiebres para que vean cómo fueron tratados en su momento y tengan por tanto una herramienta que ellos pueden usar. Como la política, como dije antes, es absolutamente un acto lingüístico, pues el manejo ontológico de discursos, ¿cómo podrían a partir de un discurso ayudar a la persona con la que están trabajando de realmente que examine si eso tiene que ver con lo que quiere decir, no quiere decir, que le abre posibilidades? El programa trae algunas entrevistas directas a algunos políticos de uno y otro signo para que aparezcan delante de los participantes lo que hay detrás de él, ¿no? Al final tiene una serie de partes que se van, vemos casos, trabajamos el fenómeno del poder, las fuentes del poder, cómo el poder se ejerce de fuentes distintas, ¿no? Hay quien ejerce el poder desde la fuerza, desde el código, desde el mensaje, desde la recompensa, y ver cuáles son los riesgos de cada fuente de poder. Es decir, sigue ese camino. Y ahora lo que pasa es que una de mis transformaciones es que yo me he resistido todo lo posible a que esto se hiciera, no fuera presencial, y empezó de forma virtual y resulta que está siendo muy interesante, la verdad, porque pues te das cuenta de que cada vez nos hemos hecho más
capaces de manejar este medio y podemos estar viendo los vídeos y hablando y realmente se ha hecho virtual y ha pasado algo interesante que ha sido, uno, que tiene más alumnos que nunca porque pueden estar de varios países y sobre todo porque es más barato. Porque de alguna forma no tienes que estar pagando ni hoteles, ni la gente no tiene que desplazarse. O sea, hay un montón de cosas que ha hecho que algo que a mí me parecía fundamental y es, a mí me carga es hablar de un programa de coaching en la política y el poder y que al final solo pueda pagarlo una élite, porque va un poco en contra de los propios principios, ¿no? que sería llegar más a ciudadanos que quieran realmente funcionar con esto. Entonces el programa está en modelo virtual, empezó día 7 de agosto creo que fue, y tenemos 12 martes por delante para ir viéndolo, y supongo que después habrá nuevas versiones por esa vía. Es muy importante los grupos de aprendizaje. Tiene la ventaja con respecto al que hicisteis vosotros. O sea, el estar presencialmente siempre tiene un gran magnetismo, ¿no? Pero en este caso, al estar separados, hay trabajo entre medios de cada módulo. Por tanto, hay guías que te hacen investigar, hablar con un grupo. Por tanto, también se aprende de la colaboración con los otros, cosa que antes solamente ocurría en la sala, ¿no? Entonces, ese es el programa, ¿no? El libro, bueno, el problema, en este momento hay un problema en Argentina con el libro. Por eso cuando me dices... Ahí lo tienen. Pero tú lo tienes porque te llegó de Santiago, ¿no? No, lo digo entregado porque, en mano. Claro. No, el tema del libro está el caso argentino y todos los demás. Es decir, en este momento las personas que están en este programa, que el libro está incluido como parte del precio, ¿no? Bueno, pues es terrible porque todo el mundo recibió la gift card que Newfield les manda para que lo bajen en su Kindle y tal, menos los argentinos. Porque cuando van a bajarlo, dice, este libro no puede bajar en su país. Entonces, primero pensamos que esto lo hacían algunos estudiantes de mayor edad que no tienen ni idea de cómo bajar un libro de Amazon. Entonces dijimos, para que vean, a veces hasta yo pienso mal, ¿no? Digo, a ver, que alguien les ayude, porque dicen que es imposible, pero seguro que no tienen ni idea. Y cuando empezaron a ayudarles, pues tampoco se podía. Y la conclusión que tenemos en este momento es que Amazon no está dispuesta a recibir dólares al precio oficial. Y que por tanto ha decidido, y les sale un mensaje que dice, sí, tal, lamentablemente este no se puede descargar en su país. Entonces, bueno, pues hay un problema de esas características. El libro de papel puede llegar, pero tarda bastante y además cuesta más el transporte que el libro. Entonces también se convierte en un hándicap, ¿no? A mí por lo menos me cuesta todavía comprar libros que a veces compro en Amazon, pero cuando veo que me va a costar más el transporte, digo, ¿esto qué es, no? Me parece un poco... Entonces hay algunas dificultades y bueno, pues yo diría que en este momento no es fácil. En un momento determinado estuvimos a punto, Guillermo me había puesto en contacto con una librería en Mendoza, de hecho, y estuvimos tomando contacto, pero se suspendió la conversación cuando empezó todo esto de la pandemia, porque si no hubiera estado por lo menos físicamente un número de ejemplares allá. O sea que estamos en un momento que quizá dentro de una semana se puede hacer, porque el libro se vendió en Argentina, o sea que algunos de los participantes de mi programa y tal lo bajaron allá, lo tuvieron allá. Hoy una persona me decía que le estaba llegando en papel, pero lo había pedido hace mes y medio. Y había tardado un mes y medio hasta que hoy le llamaron de algún lugar de transporte de Tucumán para decir que estaba físicamente allí y que lo recibiría seguramente mañana, ¿no? Entonces, lamentablemente, a mí me encantaría decirles, bájenlo esta noche, les va a gustar y vean ustedes el capítulo 12, no, pero no le puedo decir eso, porque no está fácil, aunque efectivamente, bueno, Anaí Arena dice, yo me lo compré hace 2 semanas y llegó súper la versión online por Kindle, claro.
No, si esto estuvo funcionando hasta hace poco, o sea, yo por eso decía, esto no sé, lo pueden bajar en Kindle, que es más barato y es fácil de leer, y hoy en día, aunque a algunos les guste más el papel, se puede hacer que se puede subrayar, se puede poner de colores, se puede hacer de todo, ¿no? En este momento, salvo que en alguna región, en algún lugar, se salven, no es fácil conseguirlo allá. Si es que pueden intentarlo porque la búsqueda es por Amazon, ¿no? Pueden ir a Amazon directamente o entrar en mi página web. Eso te iba a pedir, que dónde te podemos encontrar y si quieren comunicarse contigo, ¿cómo haríamos? A ver, déjame que os comparta pantalla. Así veis. Esto ahí quedamos, entonces así veis todas las láminas que quedaron sin ver. No quería que os enteráis de esto, pero ya puestos. Ahí tenéis mi mail, la página web, la fanpage de Facebook, la forma de entrar en LinkedIn si quieren pasar, o en Instagram. Son las formas de poder, y por tanto en la página web, en www.jbragil.com, hay una solapa que se llama libro, y si ahí entran, verán que hay donde se puede comprar en Santiago, que está en algunas librerías, donde se puede comprar en Madrid, que está en librería, y cómo se puede comprar en otra parte del mundo a partir de Amazon, y a ver si hay suerte. A lo mejor resulta que alguien, si no tiene prisa, a lo mejor se lo pueden mandar, pero cualquier día puede ser que sí esté, porque de alguna forma esta restricción que parece que tiene que ver con el dólar se logre resolver, ¿no? Bien. Bueno, Juan, nos queda más que agradecerte. Dora Contreras, María Inés Nadal, Rosana Battistoni, que es concejal de Tupungato, un departamento nuestro, Estela Maris de Chubut, así como otra gente que ha estado muy atenta a tu conversación y también muy agradecidos por el espacio. Así que nuestra gratitud y por tu disposición y generosidad a la que nos tenés acostumbrados. Bueno, a vosotros, y vuelvo a decir lo que dije al principio, como cuando uno tiene una causa, no es un esfuerzo hacerlo, ¿no? Eso es una cosa que aprendí hace mucho tiempo. De forma que para mí es una posibilidad de decir lo que pienso y saber que me van a escuchar un número de personas. Entonces vivo la fantasía de que algunos puedan llegar a estar de acuerdo conmigo. Siempre está bien. Alejandra, como directora de delegación, te cedo la palabra para hacer el cierre. Gracias. Bueno, no quiero hablar mucho porque siento que voy a arruinar todo lo que vienen generando, pero agradecerte, Juan, eternamente. La verdad que tengo acá mis anotaciones y tengo ciertas tareas que resolver de lo que has planteado, así que me dejas ahí con mucha reflexión y mucho para hacerme cargo también. Agradecerte mucho en tu tiempo y tu predisposición. A todo el equipo, ¿sí? que esto no se hace solo, de la mano de Guille, por supuesto, a todo el equipo de la delegación, a Ana, que es nuestra corresponsal de Bariloche, que nos ayuda, que nos ha estado ayudando, así que muchas gracias, Ana, por eso. Ha sido un alivio que nos des una mano. Y a todos ustedes, obviamente, por estar presentes acá. Les queremos agradecer, ahí siguen llegando en el chat más agradecimientos, y bueno, invitarlos también a que se acerquen a la COP, quienes no lo conozcan, a la asociación, a la delegación, y bueno, los esperamos con muchas más propuestas, y estén atentos, que seguramente les vamos a estar mandando más invitaciones, ¿sí? Así que bueno, no me queda mucho más para decir que gracias. Martín Maciarelli, que nos dio también su aporte tecnológico.
Tenés razón, perdón, Guille. Y Gracias, los nervios nos traicionan. Martín. Juan querido, un abrazo grande y seguimos en contacto. Y lo que podamos hacer nosotros, aquí estamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias y encantado de este encuentro. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Una foto. La Eso se foto. ve. La foto, hay que hacer Claro, sonrían. ¿La sacás vos, Guille? Ahí voy. Ahí vamos. Ok. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao, chao. Chao, chao.